En el programa Más de Béisbol, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network, con Israel Trejo, Cristian Langurén y el cronista número 1 en la Ciudad de México, don Guillermo Cavazos, además el ingeniero McCormick. guanatosfm.net. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. El hombre siempre se ha preguntado cuál es su propósito en la vida. ¿Por qué existe el dolor? ¿Para qué ama? Muchas veces estas preguntas solo pueden ser respondidas por la religión. Sea bienvenido al programa Tocando lo Divino, donde charlaremos con especialistas de diversas creencias y buscaremos aclarar nuestras dudas existenciales para entender mejor nuestra fe y el mundo actual. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, un gusto en saludarlos en emisión más de su programa Tocando lo Divino. Gracias a ustedes por estar presentes en vivo en este programa. Como pueden ver, a los que nos ven y a los que no nos ven, le vamos a decir que tenemos el gusto de saludar al maestro Juan José González. Él es catedrático e investigador del ITESO, que nos acompaña ahora para hablar. Creo que quienes alcanzan a ver, pues vamos a hablar de la Santa Muerte. ¿Cómo estás, Juanjo? Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro apreciable auditorio. Gracias. Cabe mencionar que los temas que muchas veces nos comparte el maestro Juan José son en el sentido de tener más cultura general, de aprender y bueno, conocer sobre estas filosofías o estas maneras de ver la vida desde diferentes corrientes. Entonces, pues esta va a ser vamos a conocer más al respecto y les recuerdo que está disponible para comentarios y preguntas a nuestro invitado el WhatsApp de Guanatos, que es el 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13. Y tenemos unos regalos que aprovecho para mencionar, son un par de libros. El primero es de Rabbi Moshe Kaiman y se titula Todos somos hijos de un solo Dios, de Ediciones Castillo. Y en este libro, cuya contraportada estoy leyendo, dice: en la actualidad existen muchas y muy variadas religiones y formas de pensar. Diferentes personas y de maneras muy distintas se entienden y se comunican con Dios. El objetivo de este libro no es resaltar las diferencias que podemos encontrar en los distintos grupos de personas, sino por el contrario, resaltar lo que nos une como seres humanos. Y pues en este libro Rabbi Moshe Kaiman nos enseña en esta obra a considerar a todos los seres humanos, nuestros hermanos, sin importar raza, sexo, edad, religión, ni el lugar de procedencia. Esta es la idea central del libro. Todos somos hijos de un solo Dios, de Ediciones Castillo, para que se anoten. Y tenemos otro libro, es de Editorial Diana, de Grupo Planeta, de Elena de Besa y Rebeca Gómez. Se llama gordibuena, ese término que muchos ubicamos, que habla de las mujeres rellenitas, y tiene un subtítulo que dice: disfruta de lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Y este libro precisamente está escrito por estas dos chicas, Elena y Rebeca, que bueno, precisamente están... Ahora sí que no deberíamos de clasificarnos, pero pues que han pasado por este tema de ser gordibuenas y cómo ellas lo han trabajado, lo han sobrellevado, y pues la idea es de que a través de este libro dan consejos y recomendaciones a las chicas o mujeres, no importa la edad, que se identifiquen con esta condición, pues para empoderarse y trabajar por estar mejor en todos los aspectos. Entonces ahí está, Gordibuena, por parte de Editorial Diana, de Grupo Planeta, y Todos somos hijos de un solo Dios, de Ediciones Castillo. Bueno, vamos a iniciar este tema que la verdad pinta a ser muy interesante y en el cual vamos a aprender bastante, y yo creo que hasta derribar mitos, ¿no, Juan José? Sí, fundamentalmente. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar preguntándote qué es
no sé si es correcto mencionar así, el culto a la Santa Muerte. Sí, habría que hacer este tipo de aclaraciones terminológicas eternas, ¿no? Sí, sí. Quedarían tres cosas. La primera es lo que llamamos las religiones tradicionales. Sí. Una religión tradicional son aquella que tiene muchas generaciones, que se puede seguir históricamente, que tiene dogmas declarados, que tiene una moral declarada, etc. Estamos hablando entonces de la Iglesia Católica Romana, del Islam, del judaísmo, etc. Por otro lado, quedaría lo que llamamos nuevos movimientos religiosos o nueva era, que son estas prácticas que son relativamente nuevas, aunque se presumen de la gran antigüedad, que vienen de tradiciones, digamos, egipcias o así, que además muchas veces ni siquiera es demostrable históricamente que esto suceda, esta conexión, etc. Sí. Y que serían como los dos extremos. Sí, sí, en sí. medio va a quedar algo que llamamos religiosidad popular. La religiosidad popular pertenece en términos generales a creencias que están dentro de una religión tradicional, pero que no son favorecidas o que no son promovidas por la iglesia. Pensemos en el caso aquí, somos mayoritariamente católicos romanos, entonces pensemos en la Iglesia Católica Romana. Una religiosidad popular, por ejemplo, podrían ser los danzantes. Si tú te vas a una práctica en Europa, no vas a encontrar danzantes. Tampoco es una práctica que esté muy pegada a la Iglesia Católica y que los sacerdotes en general recomienden. No te van a decir, váyanse a practicar la danza de la lluvia, por decir algo, porque va a ir la Virgencita de Zapopan y queremos que la acompañen. Entonces, parte de esta religiosidad popular. Hay una parte de esta religiosidad popular que es muy cercana a la Iglesia Católica, que no favorece a la Iglesia Católica, pero que no está bronqueada con ella. Del otro lado queda una religiosidad popular que también se pega a la catolicidad, pero que sí es mal vista por la Iglesia Católica. En este grupo quedaría el culto a la Santa Muerte. Tanto las iglesias cristianas, católicas, romanas, apostólicas, como la mayoría que está aquí, o las iglesias presbiterianas o de corte no católico, van a tener cierta unión o cierto grado de relación en el culto de la Santa Muerte, pero no la reconocen como propia. Y entonces marcan cierta distancia. Interesante. Y hablando de esos antecedentes históricos, bueno, no sé si tenga bastante antigüedad, sea muy reciente. Yo diría que es muy reciente. Muy probablemente en México lo más lejano que podemos demostrar históricamente como tal, estamos hablando de un altar familiar en Veracruz, concretamente en la zona de Catemaco, por ahí del 86. Que no nos da más allá de 2 generaciones. Sí. Como iglesias como tal, estaremos hablando del 2000, probablemente 2003, que es el periodo en el que van a tener su registro como asociación religiosa. Lo pierden, es un periodo muy pequeño, del 2003 al 2005. Ahorita nos detenemos un poco en eso si es necesario. Sí, por favor. Pero nuevamente, como es una cuestión de religiosidad popular, se da la necesidad, por un lado, de conectar hacia atrás, aunque esto no sea demostrable históricamente. Por ejemplo, va a haber banda que va a decir, bueno, es que, digamos, los antiguos mexicanos, los mexicas, tenían el culto a Micantecutli, dios de la muerte, el Mictlán, por lo tanto la Santa Muerte es venerada desde la época prehispánica. Sí, probablemente eso sea cierto, pero no hay ninguna manera de conectar. Si vamos generación tras generación, quién te enseñó a ti, quién le enseñó a tu papá o a tu líder y así va hacia atrás, no hay manera de conectar a la época prehispánica con la época del México independiente, mucho menos con el México contemporáneo. Claro. Va a haber cuando menos 2 ideas, y eso también es muy debatible. Va a haber un grupo que va a decir que el culto a la Santa Muerte surge en Catemaco, Veracruz, por lo tanto es un producto nacional. Va a haber otros que dicen que es extranjero, ya sea de Argentina, donde curiosamente la cuestión de género es interesante. Acá es la Santa Muerte, allá es San Muerte, es chico. En Colombia nomás es muerte. Y entonces va cambiando, va teniendo cierto tipo de rasgos particulares dependiendo del país. Y entonces te digo, podemos encontrar rasgos de este culto a la muerte, tanto en Colombia como en Argentina, y siempre relacionado con situaciones marginales, con grupos no muy favorecidos económicamente, culturalmente, etc.
En todas coinciden, todos estos países. Sí. Interesante. Y creo, bueno, me estoy saliendo un poquito del punto, pero nomás para puntualizar, está muy relacionado también a temas de contar con ese dinero, con ese recurso, ¿no? O sea, piden a lo mejor trabajo, que les llegue más dinero, ingresos, sí, no sé, sí. comerciantes, por ejemplo. No necesariamente comerciantes, aunque podrían ser comerciantes. En principio no hay ningún problema con este tipo de cuestiones. En la religiosidad popular, al ser una práctica no reconocida por las iglesias, se convierte también en una ética muy cuestionable, por decirlo menos. ¿Qué sucede? Que en un discurso más o menos tradicional, si tú te portas bien, te va bien y por lo tanto Dios te favorece y te da, digamos, ventajas económicas y entonces tú tienes que agradecerle a Dios porque tienes dinero. Sí. ¿Qué sucede con los grupos marginales? Pues de entrada no pueden agradecerle a la divinidad que le haya dado dinero porque no tienen dinero. Es correcto. Entonces lo que sucede es que va a haber prácticas que lo que generan es una especie de zona gris en la ética y entonces sí puede ser que un mercader diga, pues Santa Muerte o cualquier otra versión, la sombra de San Pedro o cualquier otra, Jesús Malverde, lo que sea, ayúdame para que me vaya bien, y es aceptable. Pero del mismo modo, por ejemplo, va a haber individuos que se dedican a delinquir, que le piden a la Santa Muerte o a cualquiera de estas posturas de religiosidad popular que no los agarre la policía y entonces están pidiendo una especie de favor. O incluso policías o militares que solemos escuchar que continuamente ven la muerte cara a cara, pues es una manera como de protegerse, me hago tu amigo para que no me toque o una cosa por el estilo. Sí. Entonces, es una cuestión de ética un poquito ambigua, porque es yo quiero un beneficio, que no me agarre la policía. Bueno, sí, pero si estás delinquiendo, compañero, pues es un poquito complicado este rollo, ¿no? Sí, sí, como hay que, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y volviendo, me llama la atención, yo creo que vale la pena que nos regresemos un poquito a eso que decías, que primero se registran como una asociación religiosa y que después la pierden, ¿verdad? Sí. Pierden su registro, no sé si nos puedes abundar. Va a haber varias cuestiones aquí interesantes, pero sí, pensemos un poco en cómo se da la relación en este país. A partir de la cuestión con Juárez, se separa Iglesia-Estado y esta división, por decirlo menos, había sido muy clara durante muchísimos años, hasta que llega Salinas de Gortari, que vuelve a establecer la relación Iglesia-Estado. A partir de esto se generan las asociaciones religiosas, que es un modelo en el que uno se inscribía delante de gobernación y eso te daba ciertas ventajas, por ejemplo, para pagar impuestos, para tener propiedades, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Que muchas prácticas religiosas van a empezar a registrarse como ARs, porque te da ventajas, insisto, fiscales y de otro tipo. En este grupo va a estar la Santa Muerte. Curiosamente, o por trazar, no sé cómo explicarlo realmente, tiene que ver, es que el nombre es tramposo. Sí, que cada quien lo interprete, de acuerdo a lo que digas. Si tú planteas que se dan de alta ante gobernación con el nombre de Parroquia de la Divina Misericordia, Misioneros de San Felipe y el Sagrado Corazón de Jesús. Ah, caray, pues nada que ver, pues no da muy claro el asunto que es el Santuario de la Santa Muerte. Exacto. Entonces, esa es una primera cuestión interesante. Sí parece ser que le ponen ahí el subtítulo, también conocidos como Santuario de la Santa Muerte, pero bueno, en principio, y además es interesante porque hacen su proceso. En el 2003 les dan el registro y ese registro lo pierden en el 2005. Solo duran 2 años como iglesia como tal. Y estoy hablando ahorita concretamente en la que va a estar presente David Romo Guillén, que es un sacerdote anglicano, se plantea como obispo, no me queda tan claro que haya sido nombrado obispo, pero bueno, originalmente sí es sacerdote anglicano. Que es uno de los tantos grupos, no es un grupo en el que digas, tenemos el equivalente a un papa y 20 iglesias que son de la Santa Muerte, sino que cada grupo tiene su propio líder y entonces hace un poquito complicado el seguimiento. Pero bueno, este señor consigue el registro y va a tener 2 problemas en 2 momentos diferentes la iglesia. La primera va a ser atacada por el CEN,
la Conferencia Episcopal Mexicana, concretamente por José Guadalupe León Rábago, obispo, que va a decir que son satánicos. Y eso va a generar problemas ante la comunidad. Y el segundo, a raíz de un expresidente de nombre Felipe, que va a decir que, pues, como hay que justificar una lucha contra el narco, la Santa Muerte, pues, es una narcosanta, y entonces los narcotraficantes se dedican a ella para que les vaya bien en sus cuestiones malvadas, y es medio rollo, medio satánico, medio... Sí. Y entonces tienes una justificante ideológica para perseguirlos. Estamos un poquito antes, estamos en el 2005, se les va a quitar el registro porque se supone que contradicen a su idea fundamental. Cuando tú te registras tienes que decir cuál es tu origen, sí, tu rollo fundamental. El rollo fundamental para ellos era celebrar la misa tridentina, o sea, la anterior al Vaticano II. ¿Qué sucede? Que eso no estaba sucediendo. Efectivamente, las misas se estaban dando más o menos como dice el Concilio de Trento en latín y toda la cuestión. Por lo tanto, no hay justificación legal para quitarles el registro. Tiene que ver con problemas con la Iglesia Católica. Mucha gente te va a poder decir, y con mucha sabiduría, que hasta antes del gobierno de López Obrador, la Iglesia Católica tenía preponderancia en las ARs y tenía casi puerta abierta con el presidente. Entonces, ¿qué sucede? Que frente a una postura religiosa que no es la oficial, que no es la católica, que no es la preponderante, pues con mucha facilidad pueden decir, esa no. Entonces, frente a estas ideas de acusarlos sin mucha realidad, sin mucha credibilidad del asunto, de que son satánicos y de que son malos, pero en principio, porque no son la Iglesia Católica, pues vienen a ser agredidos y por lo tanto pierden el registro. A pesar de que se pierde el registro en el 2005, hasta el día de hoy sigue funcionando como iglesia, no tienen registro, por lo tanto es ilegal, no tienen las ventajas fiscales, etcétera, pero siguen funcionando. Y las encuentras cada vez hay más, no solo capillas, sino incluso como en muchos lugares de Guadalajara o del DF, puedes encontrar una esquina, una imagen de la Virgen de Guadalupe. Hoy cada vez van aumentando los altares, pues casi anónimos, que no tienen una propiedad como tal de alguien, pero que en una esquina encuentras ya las imágenes de la Santa Muerte. Sí, sí, es muy común. Aquí me gustaría detenerme en que nos platicaras, por favor, Juan José, sobre, dices que es una iglesia, aunque bueno, no oficialmente reconocida, pero, y hablas hasta incluso de misas. Sí, entonces, sí. No sé si nos pudieras ampliar ese punto sobre qué similitudes tiene con relación a lo mejor a la Iglesia Católica, porque también tenemos entendido que hasta sacerdotes tiene. Sí. Y cómo es este culto, si es exclusivamente a la Santa Muerte o hay algunas otras figuras religiosas que aparezcan. Sí, va a ser un poquito complicado, pero bueno, pensemos en diferentes grupos. Estoy pensando ahorita en que manejaba David Romo Guillén, ya muerto. Sí. Él va a ser acusado primero de secuestro. Después, ese creo que no se lo logran demostrar. Después tiene un problema con el IFE en ese momento, porque tenía varias credenciales de lector, y entonces lo condenan creo que a 12 años y después lo asesinan, y eso también es una cuestión medio complicada, por esta cuestión de marginalidad hace que muchos de los representantes de los que ponen los templos, etcétera, pues tengan esta ambigüedad ética y judicial, ¿no? Incluso, por ejemplo, otro de los fundadores, que es Jonathan Legaría, alias el Pantera, va a ser asesinado a plomazos, entonces, si no mal recuerdo, en el 2008. Entonces, sí hay esta cuestión por acá. Pero bueno, va a suceder nuevamente que en el caso de David sí es un presbítero, sí es anglicano él, y entonces él se pone como fundador de la Iglesia de Santa Muerte. Es muy parecida esta rama del anglicanismo a la Iglesia Católica. Incluso está esta idea de no ordenar mujeres, pero no tiene como requisito esta cuestión del celibato. Entonces él se casa antes de fundar la iglesia, no tiene nada que ver con el culto a la Santa Muerte. Cuando funda su templo, el ritual, la cuestión de la misa es muy parecida a la católica,
Probablemente le añade ciertos elementos como a Dios y la Niña Blanca, que es otro nombre de llamar a la Santa Muerte, Sí. pero no hay mayor diferencia. Va a ser hasta después del 2005, cuando viene el cisma, cuando se rompe esta comunidad, cuando pierden el registro, que tiene que cambiar la imagen. Y entonces cambia la Santa Muerte por el Ángel de la Muerte, que resulta que es pues básicamente una mujer con alas, y eso hace que mucha gente de la comunidad se vaya, porque si es que yo quiero pues a la original, no a la descarnada, Sí. y si tú de repente me presentas un ángel que es casi una mujer, pues ya no siento la misma compenetración y se van separando, ¿no? Va a estar, por ejemplo, la de Tultitlán, que es una de las imágenes probablemente la más grande del planeta, tiene 6 metros de base por 20 de alto, básicamente fibra de vidrio. Sí. Es muy impresionante. Es ¿cómo le dicen? De bulto, ¿verdad? Sí. Te digo, 6 por 20 metros es impresionante. Yo fui a verla, es bastante impactante. Me imagino. Sí, y entonces ahí, por ejemplo, se dan muchos fenómenos, por ejemplo, de más cercanía con ritos prehispánicos, van y danzan. Hay algunos elementos que si uno le rasca están pegados con la santería. Incluso en algunos templos te puedes encontrar a San Lázaro, que en santería es Babaluayé. Y si eres observador, puedes encontrar algunos elementos que son propios de la santería dentro de esta práctica. Por ejemplo, el encontrar cigarros o puros prendidos, se prenden y se le ponen como ofrenda, manzanas, bebidas alcohólicas. Y entonces sí hay cierta idea de esta mezcla entre lo que sería la Iglesia Católica Romana como tal, la santería, aunque no hay, te digo así como propiamente este es el altar a Eleguá, no hay eso, pero sí hay los elementos y añadida la Santa Muerte. Y nuevamente, cuando uno platica con los creyentes, te van a decir, bueno, es que San Francisco de Asís, por ejemplo, habla con la hermana muerte. Otra vez sí es jalar mucho el elemento. Sí había la Santa Muerte, pero no es esta personificación o este antropomorfismo sobre la entidad muerte. Es, pues está la muerte y es una realidad, sí, pero no la venero, no hay esta vinculación. Ok, ya creo que bueno, así queda claro. De todas maneras ya están llegando comentarios de nuestros amigos, cualquier otra pregunta, bueno, ahorita en un momento más lo leemos. Y bueno, ya hablamos entonces del culto, de la historia, pues ya hablamos de sus líderes. Le platicaba a Juan José fuera del aire que me llamó la atención que estas dos imágenes que trae aquí, las dos pues traen, se puede decir, pues que es como una... ¿Cómo lo podemos describir? ¿Una capucha, una toga? Sí. De color negro. Una imagen muy... Bueno, esta es la tradicional, por eso es que esta es la que está dentro de la colección, pero podemos observar, no sé si se alcanza a ver en el video, pero bueno, se trae el mundo porque finalmente es la que rige. Trae la guadaña y es un símbolo muy importante porque es la gran igualadora. Finalmente, nuevamente, en esta sociedad donde tenemos clases sociales, donde el que tiene, pues finalmente más dinero puede obtener mayores privilegios, etcétera, la muerte se vuelve en alguien muy interesante porque nos ve a todos exactamente igual. Así y no importa cuánto dinero tengas, no vas a lograr vivir un día extra. Entonces, esos son parte de los elementos. Esta, además, está preparada en términos de la abundancia, por eso tiene las semillas, la suerte, que es la herradura. Es una cuestión un poco más esotérica, pero que no está necesariamente vinculada. O sea, esta fue una de las que conseguí en su momento y que tiene eso. Además, ya tienes toda una mercadotecnia de una iglesia como tal que te hablan aproximadamente más de 8,000 creyentes solamente en la República Mexicana. 8,000 en México. Sí, si hablamos nada más de los adultos, estaríamos hablando probablemente de un 10 o aproximadamente de la población, y que ya no son cuestiones tan, digamos, artesanales, ya hay una cuestión más de presentación, de edición, que nos habla también de que hay mayor número de creyentes. En términos de religiosidad popular, pues esto es muy típico de repente poderlo encontrar en afuera de las iglesias, en los mercados, digamos hoy día en el Corona, son oraciones de esto que es religiosidad popular. Y entonces ya hoy día también tenemos hasta las oraciones, los novenarios, que nos hablan, insisto, de esta gran vinculación con
la Iglesia Católica, aunque la Iglesia Católica los niegue. Ujú. Porque nuevamente es esta idea de, a ver, yo quiero que me vaya bien. Entonces, Sí. de repente decir, es una idea satánica, no tiene ningún sentido. Pues no. Sí hay cierto manejo, por ejemplo, porque sí hay novenarios para que yo conquiste a la chica o al chico de mis sueños. Y entonces yo sí le puedo decir a Santa Muerte que venga humillada y que me pida perdón y que se arrodille ante mí y yo lo someteré. Sí, sí hay ese rollo que es muy de religiosidad popular, a veces muy de nueva era. Ujú. Pero no hay una idea de, si me das dinero te voy a dar mi alma. No hay tal. Bueno, no hay, gracias quiero por que aclarar. mates a fulanito porque lo odio con odio jarocho. O me hizo. O me hizo, sí. Bueno, en las cuestiones de religiosidad popular y en cuestiones de nueva era, sí hay una cuestión que nuevamente entramos a una ética muy, muy gris, porque es menos inocente. A ver, en las religiones tradicionales te van a decir, tú tienes que ser bueno. ¿Cuándo? Siempre. Oye, si me trató mal, perdónalo. Ujú. Y si me puso el cuerno, perdónalo. ¿Cuánto? 70 veces 7, o sea, siempre, ¿no? Sí. Es como muy inocente el rollo. Yo tengo que ser bueno siempre. Sí. En la religiosidad popular y en la nueva era perdemos esa inocencia. Entonces yo te trato bien mientras tú me trates bien. Ujú. Pero si tú me haces una, me la debes y te la puedo cobrar. Si tú me haces algo y yo me defiendo, es defensa, no es malo, pues me estoy defendiendo. Sí. Entonces sí puede suceder que, por ejemplo, si tú, no sé, le quitas la pareja a alguien, esta alguien puede hacer algo para que te vaya mal, pero no es porque te quiera agredir de entrada, sino porque tú hiciste algo previo. Sí, sí. Si tú eres una persona chismosa, por ejemplo, puede hacer algo para que no seas tan... Eso sí se presta, sí se llega a dar dentro de la religiosidad popular, dentro de la nueva era, sin que se vea como malo. No, ok. Amarres, porque por ahí vi algo del alejamiento de lo malo. Sí, todo esto te digo, es religiosidad popular y tiene que ver con estas cuestiones de atraer el bien, de evitar que la gente mala se me acerque, eliminar esto que luego llaman malas vibras. Se va mezclando y se va cumpliendo con muchos elementos. En la cuestión, por ejemplo, de la santería, y por eso lo referenciaba en su momento, yo hago algo y a cambio de ese algo voy a recibir un favor. En términos, si lo quieres ver católicos, es como más difícil, ¿no? Yo llego y le digo, oiga, padrecito, tengo un problema, pues pídele a Dios, ¿no? Y si no me hace caso, ¿qué hago? No, pues nada, ¿no? Pues ya pelaste, ¿no? Sí, en el caso de la santería, y estaría ligado a la Santa Muerte, lo que tú haces es un pago por evento. Yo llego y le digo a la Santa Muerte, oye, yo quiero conseguir trabajo. Y entonces, por decir algo, yo te pago 7 velas para que tú me consigas el trabajo. Entonces, yo ya pagué mis 7 velas. Tú tienes que conseguirme trabajo. Y si no me consigues el trabajo, pues te castigo. Y te castigo significa que no te va a poner velas o que no te va a poner o no voy a hacer las oraciones que me tocan porque tú no estás cumpliendo con tu parte. En la santería, en la Santa Muerte es más o menos común. Yo le pido que me vaya bien en las ventas y entonces le llevo un poco de alcohol y con eso me ayuda. Hay una especie de intercambio. Por lo tanto, es mucho menos inocente. Y como yo hice mi parte, yo ya pagué por adelantado, pues la otra parte tiene que pues, compartir, ¿no? Hacer su parte también. Sí, y es la única figura a la que se le rinde culto, no hay otra secundaria. No hay otra secundaria fuera de lo católico. Entonces, si tú vas a un templo donde esté la Santa Muerte, te digo, te puedes encontrar imágenes de Cristo, Cristo resucitado, o de la Virgen. He encontrado en algunas, te digo, a San Lázaro, Babaluayé, a San Judas Tadeo. También Ciudad de México, el día 28, claro. No sé si es de junio o 28 de qué es. Es 28 de cada mes. 28 de cada mes. Pero la fiesta importante, ya se me olvidó. A ver, lo googleamos. Se me fue. Bueno, se hace cada 28. La fiesta importante para la Santa Muerte es en agosto. 15 de agosto. La fiesta importante es 15 de agosto. Entonces este sincretismo, esta mezcla
Bien, por otro lado, tú me hablabas cuando describíamos el tema de la túnica, que esta servidora había visto de otros colores y Sí. nos decías fuera del aire que tienen diferentes significados los colores. Sí, al igual que en cualquier otro elemento, insisto, de religiosidad popular o de nueva era, los colores van significando cosas. Entonces, dependiendo de para qué lo quiera la persona, puede ir eligiendo los colores. Por ejemplo, si yo necesito amor y yo le voy a pedir que me ayude en las cuestiones amorosas, el color del amor es el rojo. Entonces, mi muerte va a ser roja. Si yo lo que quiero es tener dinero, suele ser verde. Si yo lo que quiero es purificar en mi casa porque hay malas vibras o ese tipo de cuestiones, puede ser blanca. Si yo quiero dinero, suele ser dorada. Digamos que la túnica negra es la tradicional y es la válida para todas las situaciones. Sí. Pero puedes encontrar ya incluso hasta santas muertes que tienen la bandera arcoíris de la diversidad. O sea, para todo uso. También para todo. Finalmente, la idea, como esta es una cuestión mucho de religiosidad popular y que tú te sientas cómoda, tú vas a comprar la imagen que te haga sentir bien, que te sientes cómoda, tú la vas a tener en un altar normalmente en tu casa, entonces tienes que tener una imagen que te guste. Si tú cuando ves a la niña blanca te genera miedo, esa no te conviene, no porque no vaya a ser ella o no, sino porque tú no te sientes a gusto. Incluso, por ejemplo, en el DF, en la zona de Tepito, se da la cuestión de vestirla. Así como se visten a los niños Dios para la fiesta de la Candelaria, aquí se le ponen vestidos y se le van cambiando dependiendo de la época del año, de la festividad, etcétera, y son maneras otra vez de quedar bien con la muerte para que te dé algún beneficio. Ándale, ahora sí que pedir el favor. Harán perdón, recorridos, cargando a cuesta la Santa Muerte. Sí, llega a suceder. La cuestión también es que tiene que ver con qué tan bien vista o qué tan no problemática sea la cuestión con las demás personas en la zona. Si tú te vas a mover, digamos, cerca de Catedral, pues es probable que tengan problemas. Bueno, es que si piensas la distancia que hay de Tepito, Ciudad de México, a la Catedral Metropolitana, no es tanta la distancia, pero en todo lo que sería el barrio de Tepito, que es uno de los lugares importantes donde está, sí ves a la gente que pasa haciendo colectas incluso para una misa, para la Santa Muerte o para una ofrenda, o incluso llegas a encontrar exactamente atrás de Palacio Nacional, imágenes de San Judas Tadeo con elementos de santería y a veces incluso con una pequeña imagen de la Santa Muerte, y ya a la gente de esa marginalidad no le genera problema, no lo ve como una contradicción religiosa, porque la creencia en la Santa Muerte no te va a decir que no vayas a misa. Entonces tú puedes ir perfectamente a tu misa católica y después ir a saludar a la Santa Muerte y no pasa absolutamente nada, o a la religión que tengas, no es privativo de la católica. Bien, gracias. Ya investigué, es el 28 de octubre. Es 28 es la mera fiesta, aunque tú dices, y bueno, se corrobora que cada 28 de cada mes se arma, y hay hasta una película mexicana que se llama Chilangolandia, donde, bueno, suceden una serie de anécdotas para aquellos que la vean, precisamente en el marco de esta fiesta de San Judas. Bueno, volviendo a esto, tengo algunos comentarios, me gustaría compartirlos. Ernesto Guillén, saludos para el programa, saludos al maestro invitado. A mí la verdad sí me da miedo el tema de la Santa Muerte. Diana Roblan, saludos, es la primera vez que nos escucha en el programa, nos felicita, desde Zapopan nos saluda y participa para un libro, claro que sí. Javier Rodríguez, saludos para el programa, saludos al invitado y a esta servidora por tener este tema que muchas personas da pavor. Sí, pues precisamente el objetivo de este tema es clarificar, porque pues a lo mejor habrá quienes tememos a lo desconocido, creo que regularmente a lo que no conocemos le tememos, pero pues para unas personas es tan natural. Y bueno, la pregunta que aquí derivaría de quienes coinciden en que les da miedo, ¿por qué la Santa Muerte? ¿Por qué no elegir a alguien más? Y más porque dices que está vinculada, o porque es más igualitaria y porque está cercana a los que menos tienen o a los que están más desprotegidos. Sí, justamente por esta cuestión de marginalidad. Finalmente, frente a una religión mayoritaria que es la católica, que tristemente su jerarquía de repente tiene pactos con el poder, que no es una bronca de la religión, es una cuestión de las jerarquías. Claro.
pues la gente de pronto se siente no vinculada o no reconocida. Es porque yo tengo que pasar hambre, por decir algo, o porque tengo que pasar enfermedad, mientras mi obispo o mi cardenal o quien sea, pues tiene grandes comilonas y tiene grandes coches y no veo esta relación del Jesús pobre, ¿no? Entonces, en este sentido, lo decía hace unos momentos, tiene que ver la cuestión de la muerte, que es una gran igualadora. Si le añadimos además, por ejemplo, la cuestión de que por lo menos en el discurso los mexicanos nos reímos de la muerte, Sí. Entonces no es tan fuerte el elemento. Obviamente, si uno se pega más a las cuestiones norteamericanas con el Halloween y demás, tiene esta idea a lo mejor de monstruo o de desagradable. En términos de la cuestión de la Santa Muerte, no es una imagen que se promueva ni la de miedo ni la de desagradable, pero insisto, desde la Iglesia Católica sí ha habido descalificaciones, sí se ha vinculado como si cualquier cuestión que no sea estrictamente lo católico fuese automáticamente satánico, lo cual me parece una exageración. Pues sí, ahí ahora sí que pues, la invitación es a tener un criterio, que era lo que mencionamos al principio, que cada quien saque sus conclusiones del tema. Claro. ¿Verdad? Sí. También tenemos a Rochelito Rubio Medina, que nos dice que excelente tema, dice hay tanto de la cultura que es muy interesante conocer, y nos saluda a los dos y nos desea bonita noche. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes que nos están viendo. Sí, es un tema que a lo mejor sí nos preocupa o nos asusta, pero pues como ven es muy familiar, ¿cómo lo podremos describir? Muy natural para pues quienes lo siguen. Sí, es natural. ¿Sí? O sea, de repente hablamos y festejamos la cuestión del nacimiento, que es un evento tremendamente natural, y el fin de este periodo que se llama muerte nos genera mucho problema. Tanto nos genera problema que a pesar de que digamos que nos riamos, por ejemplo, la inmensa mayoría de los mexicanos no resolvemos nuestros problemas, digamos, de herencia. No. Y entonces cuando uno plantea, oye, ya hiciste tu testamento, pues ¿qué me quieres matar? No es esa la idea. Sí. Pero parecería que el tema es un tema tabú, no podemos hablarlo. Sí, exacto. O dígase de los servicios funerarios, la misma respuesta que dijo Juanjo. O incluso en términos de salud, tú tienes un enfermo y no le digas que se va a morir. Oye, si tiene que solucionar un problema de herencia, si tiene que solucionar un problema familiar porque se peleó con veto a saber quién, mejor ahorita, antes de que esté en un momento en el que ya no pueda. Y le damos vueltas, nos genera mucho miedo. Entiendo la cuestión de que nos dé miedo a la muerte y por lo tanto también el culto a la Santa Muerte, pero tiene que ver con eso. Tenemos una fuerte negación, como si la vida solo fuese lo bonito, lo colorido, lo divertido, y el dolor, la depresión, la muerte fuese un tema tabú que hay que evitar, como si fuera contrario a la vida. Y la respuesta es no, es mitad y mitad. Tenemos que tener momentos de tristeza, tenemos que tener momentos de alegría, de nacimiento y de muerte. Claro, ahora sí que es parte de la vida, y viéndoles de esa manera, pues bueno, la invitación es a ya no verlo con ese miedo, sino pues es una manera, una filosofía, una visión religiosa que tienen algunas personas y bueno, es respetable y pues más pues a lo mejor también podríamos tener un rechazo por la clase de grupos sociales que lo manejan, pero de igual manera, pues ahora sí que cada quien es libre, ¿no? En este sentido. Y por otro lado, Juan José, ¿tú cómo ves el futuro de este culto a la Santa Muerte? ¿Crees que crezca? ¿Crees que se detenga? Independientemente que ahora están, como dices tú, en esa, pues en esa obscuridad de que no están registrados ni están oficialmente legalizados, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, la cuestión de no tener el registro de AR solo te afecta, insisto, en las cuestiones fiscales. Sí. Entonces no limita como tal y no ha limitado por eso el culto en otros lugares. La cuestión también es que se convierte en una práctica que en algún momento fue más o menos oculta, que hoy día cada vez está siendo más notoria, por decirlo de alguna manera, y como de repente uno va viajando por la calle y ves a un individuo con una cruz que en automático te dice que es cristiano católico, hay ya personas que tú ves con la imagen de la Santa Muerte y dices, pues está bien y tan normal como cualquier otro. La posibilidad de que pueda crecer o no depende qué tan amplio sea su capacidad de hacer, por decirlo de alguna manera, proselitismo.
mientras solo sea un discurso para las clases bajas, pues solo estará supeditada a esa zona. Si consideramos que el 60% de la población tiene problemas de marginalidad, entonces tiene buen material para crecer, a las clases media para arriba probablemente no llegará. La segunda tendrá que ver con el tipo de discurso. Si la gente se siente relacionada, se siente que la muerte o que los representantes de la muerte luchan sus vidas, sus luchas cotidianas por una mejor vida, por estar mejor, entrarán en ese proceso y podrá ampliarse. Si se cierran a una cuestión más de tele contra el diezmo, pues probablemente también perderán rápidamente adeptos. Sí, y de igual manera el miedo infundado, no sé si sea verdad o sea mentira, que decía este presidente de nombre Felipe, ¿sí está vinculado también culto a la Santa Muerte a narcotráfico? No. Es un poco de estos distractores que les encantan a algunos de nuestros políticos. Tú te has de acordar de un compañerito llamado Carlos que se inventó y que después le quedó a él, por cierto, el apodo del chupacabras. Y durante meses fue el rollo de hay una cosa que sale en las noches y se come a las cabras. Y fue un escandalazo en esa época, pero ¿qué pasó? Pues que desapareció hace como 4 años, una cosa por el estilo. Hellboy trató de volver a reaparecerlo, pero no funcionó. Y como ya teníamos todos el recuerdo de a quién nos referíamos, no volvió a pegar. Cuando está el gobierno, insisto, de Felipe, él hace esta cuestión y si tienen buena memoria, en ese momento salen muchos reportajes de se encontró un narco altar y había una mujer destazada o una doña le quitó los ojos a su niño para que guaraguara, ¿no? ¿Qué sucedió cuando se terminó ese gobierno? No volvimos a hablar. Entonces, eso nos habla de que son maneras de distraer al público, de decirle, mira, aquí estoy mientras estoy haciendo la tranza por el otro lado, o de justificar un poder. Sí, no, y ya nos iríamos a temas más políticos, pero bueno, porque ya me acordé que en esa administración sí estuvo buena la lucha contra el narcotráfico. Sí, también Rápidos y Furiosos, bueno, así lo dejamos. Dejémoslo así. Sí, porque sí, hay mucha tela donde cortar, pero bueno, no nos dedicamos a la política. ¿Y algún aspecto que se nos esté pasando del culto a la Santa Muerte, Juan José? Pues está todo este proceso, decía, de la vinculación con otras prácticas religiosas que a las personas les van significando. Por ejemplo, está Malverde, está la cuestión de San Diego Duende, está la cuestión de la sombra de San Pedro, que lo que le dan son herramientas a las personas para poder escapar a su realidad, sobre todo cuando su realidad es desagradable, de enfermedad, de pobreza, etcétera, y que les permite entender la relación con la religiosidad desde otra perspectiva. Por ejemplo, frente a este discurso tradicional de ser bueno, pórtate bien, pues un cuate que se dedica a robar, pues nunca va a poder entrar en relación con la divinidad. Porque, no, pues no. Pues no se puede arrepentir si de eso come, ¿no? O no puede sentirse del todo limpio para entrar en la relación. ¿Qué sucede? De repente me creo, a partir de la religiosidad católica, una santidad, los dos ladrones, el buen ladrón y el mal ladrón. Y entonces, pues rimas y gestas, échenme la mano para que cuando vaya a robar no me cache la policía, o cualquier otra cuestión. Esto le da una posibilidad de administrar los bienes de salvación de otra manera a las clases marginales. Bien, pues bueno, ahora sí que cada quien saque su propia conclusión, ¿verdad? Porque, bueno, de aquí ya, con base en lo que platicamos, creo que están saliendo varios temas que ya en su momento platicaremos. Sí, propondríamos a nuestro querido amigo y colaborador Juan José González para poder platicar, porque, bueno, hay tanto que aprender, les repetimos, pues este tema es como cultura general para aprender y pues bueno, es parte de las creencias y filosofías que a lo mejor no todos coincidimos, pero de alguna manera hay grupos, y en este caso bastante numerosos, que sí lo creen y sí lo practican y para ellos es su verdad, ¿verdad? Sí. Sí, y ahora sí, filosóficamente, ya ves, no sé cómo se llama ese término, pero se habla de que mi verdad no es tu verdad. Bueno, eso es relativismo. Exacto. Tendríamos que buscar algunos niveles, pero esa es la parte interesante, la parte complicada de lo religioso. Sí. Yo te puedo demostrar que 2 más 2 son 4, pero no te puedo demostrar qué pasa con mi alma
o peor tantito, ni siquiera te puede demostrar físicamente que existe una cosa llamada alma. Entonces ahí entra toda la apertura de que podemos creer lo que queramos. Exacto. Y respondemos físicamente a eso que creemos. Claro, claro. Entonces ahí está. Usted saca al final de cuentas sus conclusiones y pues quiero mencionar, solamente se anotó Diana Roldán. Diana Roldán, muchas gracias por escucharnos por primera vez. También nos escuchaba por primera vez, no, creo que nomás Diana Roldán. Diana, pues muchas gracias. De Zapopan te vas a llevar el libro Gordibuena de Elena de Besa y Rebeca Gómez. Espero que te sea de utilidad o lo regales a alguien que crees que le pueda servir. Este libro, solamente por favor te pedimos que te pongas en contacto con nuestro querido amigo Israel Trejo al WhatsApp de Guanatos 33 17 28 01 13, 33 17 28 01 13 para que te coordines con Israel para la entrega de tu obsequio, porque hay que venir por él aquí a Guanatos, a Fermín Riestra 1275, Fermín Riestra 1275 en la Colonia Moderna. Tienes hasta el próximo miércoles para recogerlo. Si no te reportas, ni avisas que no puedes recogerlo o tuviste una eventualidad, lo vamos a volver a regalar, pero ojalá que no lo dejes ir porque este es un regalo que nos hacen las editoriales, en este caso Editorial Diana y Grupo Planeta. Guardamos el otro libro para otra ocasión. Y pues, Juan José, ¿alguna conclusión ya para despedirnos y agradecer tu presencia en esta noche? Pues la cuestión de seguir buscando, seguir leyendo, siempre el encuentro con el otro nos da muchas posibilidades y no cerrarnos de entrada a otras ideas. Claro, y no temer a lo desconocido, más bien conocerlo para entenderlo, ¿no? Sí, sí. De alguna manera, precisamente por eso el objetivo de este tema. Pues no me resta más que dar las gracias, repito, para quienes no escucharon la presentación al principio, es el maestro Juan José González, él es catedrático e investigador del ITESO, Universidad Jesuita. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por invitarnos y gracias por escucharnos. Sí, gracias. Ya agendaremos otros temitas que por ahí salieron. Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de vernos en vivo. Gracias también a quienes nos ven y escuchan a través de los podcasts de Guanatos FM, de Tocando lo Divino en la fanpage y también por medio de iVoox. Y pues bueno, vamos a ver qué tanto nos aperturamos, porque aparte de México, España y Estados Unidos, donde también somos escuchados y vistos, muchísimas gracias, y otros países. Gracias por vernos y recordando que en vivo todos los miércoles a partir de las 9 de la noche por guanatosfm.net, la fanpage de Tocando lo Divino y también YouTube de Guanatos FM. Pues no nos resta más que despedirnos. Gracias Israel Trejo en los controles. Soy mi servidora Karina Rivera. Se despide y les desea buenas noches, al igual que a nuestro invitado. Gracias. Gracias, Juan José. Hemos concluido hoy el viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo tocandolodivino@yahoo.com. Hasta la próxima.